Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y, para ser honestos, mucha curiosidad en el mundo del espectáculo turco. Estamos hablando de Demet Özdemir y de unas declaraciones recientes que han dado mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan de Can Yaman? Esa pareja que cautivó a millones con su química en pantalla, y que luego, las cosas tomaron rumbos diferentes. Pues bien, Demet ha hablado, y lo que ha dicho sobre lo que Can Yaman significó para ella, es una auténtica revelación. Si son fanáticos de estas historias, de los giros inesperados y de entender un poco más la vida de nuestras estrellas favoritas, prepárense, porque esto se pone interesante. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita, porque no querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre es fascinante cuando una figura pública, especialmente alguien tan querida y seguida como Demet Özdemir, se abre y comparte sus pensamientos sobre relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron tan mediáticas. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. Su química en la serie Erkenci Kuş trascendió la pantalla, y los fans soñaban con verlos juntos en la vida real, algo que, como bien saben, finalmente sucedió. Pero las relaciones en el mundo de la fama son a menudo un torbellino, y la de ellos no fue la excepción. Después de un tiempo de relación, se confirmó su separación, y desde entonces, ambos han sido bastante reservados al respecto, manteniendo un perfil bajo sobre los detalles de su romance y su ruptura. Sin embargo, las preguntas persisten, los fans siguen recordando esos momentos y siempre hay un deseo de saber qué pasó realmente y qué significó esa etapa para ellos. Y aquí es donde entra el jugo de nuestro vídeo de hoy. Recientemente en una entrevista, Demet Özdemir fue preguntada sobre su relación con Can Yaman y, en lugar de esquivar la pregunta o dar respuestas genéricas, ella se sinceró. Las palabras exactas que utilizó, o la forma en que articuló sus sentimientos, han sido interpretadas como una especie de desclasificación de lo que Can Yaman representó para ella. Y cuando decimos desclasificación, no nos referimos a secretos de Estado, claro que no. Sino a sacar a la luz sentimientos profundos, a dar un nuevo matiz a lo que vivimos como espectadores y a entender mejor su perspectiva personal. Lo primero que me llamó la atención de sus declaraciones es la forma en que describió la intensidad de esa etapa. No se trata solo de decir salimos o tuvimos una relación. Ella ha hablado de cómo esa experiencia fue crucial para su crecimiento personal y profesional. Piensen en esto, ambos estaban en un momento cumbre de sus carreras. Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional, y su relación se convirtió en un foco de atención constante. Demet ha insinuado que en medio de todo ese huracán mediático, de los flashes, de las especulaciones, de la presión constante, Can Yaman fue para ella un punto de anclaje. Un puerto seguro, por así decirlo, en medio de la tormenta. Ella mencionó que fue un periodo de mucho aprendizaje. Y no me refiero solo al aprendizaje de cómo manejar la fama o las cámaras, sino a un aprendizaje sobre sí misma, sobre sus límites, sobre lo que quería y lo que no quería en su vida. Es muy fácil perderse en el brillo del éxito y en la adoración de los fans, y a veces, una relación intensa puede ser tanto un refugio como un espejo que te muestra quién eres realmente cuando las luces se apagan. Demet ha sugerido que Can Yaman la ayudó a ver ciertas cosas sobre sí misma, a madurar en aspectos que tal vez no había explorado antes. Lo intrigante de sus palabras es que no suena a arrepentimiento, sino a reconocimiento. Ella no está diciendo que esa relación fue un error o algo que quisiera borrar. Al contrario, parece que lo ve como una etapa formativa, una que a pesar de sus altibajos, le aportó lecciones valiosas. Ha habido un debate en redes sociales sobre si ella está intentando dar una imagen de madurez post-ruptura, o si realmente sus sentimientos son tan profundos. Y sinceramente creo que es una combinación de ambas cosas, algo muy humano, ¿no creen? Cuando uno mira atrás a una relación significativa, siempre hay una mezcla de nostalgia, de aprendizaje y de gratitud por lo vivido. Una de las frases clave, según lo que se ha reportado, es que Can Yaman significó para ella un capítulo importante de crecimiento. Y esto es algo que resuena mucho. Cuando pensamos en nuestras propias vidas, a menudo identificamos relaciones, ya sean románticas, de amistad o familiares, como catalizadores de nuestro desarrollo. Las personas que pasan por nuestra vida, especialmente aquellas con las que compartimos momentos íntimos, nos moldean de maneras que a veces solo comprendemos con el tiempo.
Demet parece haber llegado a ese punto de reflexión. Ella también ha hecho hincapié en la importancia de la conexión y la comprensión mutua en ese momento. Imaginen la presión de ser dos de las figuras más reconocidas de Turquía, con agendas apretadas, rodajes, viajes, y a todo eso sumarle una relación. La necesidad de tener a alguien que entienda esa locura, que te apoye y que te comprenda sin necesidad de muchas explicaciones, debió ser fundamental. Demet ha transmitido la idea de que dentro de esa vorágine, Can Yaman le ofreció esa comprensión, esa complicidad que solo alguien que vive algo similar puede dar. Lo que hace que estas declaraciones sean aún más interesantes es el contraste con la narrativa que muchos fans tenían. Para muchos su relación era la pareja perfecta, el cuento de hadas que todos esperaban que durara para siempre. Y cuando terminó, hubo decepción. Pero ahora, Demet nos invita a ver más allá de la etiqueta de pareja perfecta, y a entender la complejidad humana detrás de las cámaras. Nos dice en esencia, que incluso las relaciones que terminan tienen un valor intrínseco en nuestro viaje vital. Además, ella ha mencionado algo sobre la importancia de saber separar la vida profesional de la personal, y cómo esa relación la obligó a ser más consciente de esa línea. Cuando tu vida personal se convierte en noticia de primera plana, es un desafío enorme mantener la cordura y proteger tu espacio íntimo. Demet parece haber aprendido a protegerse mejor, a ser más selectiva con lo que comparte y a valorar aún más su privacidad. Y esto para una actriz es crucial para su longevidad y bienestar. No podemos olvidar que el mundo del espectáculo turco es especialmente intenso. La cercanía entre los actores y sus fans es a menudo muy fuerte y las expectativas pueden ser altísimas. En este contexto, que Demet se permita hablar de lo que Can Yaman significó para ella en términos de crecimiento y aprendizaje es un acto de valentía y honestidad. Es un mensaje para sus seguidores, pero también para sí misma, de validación de sus experiencias. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? Podemos deducir que la relación con Can Yaman, lejos de ser un simple romance de verano o una moda pasajera, fue una experiencia vital intensa y transformadora para Demet Özdemir. Fue un periodo que la obligó a crecer, a madurar, a entender mejor sus propias necesidades y límites, y a navegar las complejidades de la fama. Y aunque ya no estén juntos, el valor de esa etapa perdura en su desarrollo personal y profesional. Sus palabras no buscan reavivar viejas llamas ni generar polémica innecesaria, sino más bien ofrecer una perspectiva adulta y reflexiva sobre un capítulo de su vida que fue muy importante. Es un recordatorio de que las personas, incluso las celebridades, son seres humanos complejos con emociones, aprendizajes y evoluciones. Y que a veces los capítulos que terminan son los que más nos enseñan. Espero que esta breve exploración de las declaraciones de Demet Özdemir les haya resultado tan fascinante como a mí. Nos abre una ventana a su mundo interior y nos permite entender mejor las experiencias que la han formado. Vamos a profundizar un poco más en las implicaciones de estas declaraciones y cómo encajan en el panorama actual de la industria del entretenimiento. La era de la información instantánea y las redes sociales ha intensificado la relación entre las celebridades y sus seguidores. Cada aspecto de sus vidas, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones personales, es analizado, debatido y a menudo idealizado. En este contexto, la apertura de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman adquiere una dimensión aún mayor. Erkenci no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La pareja Demet Can se convirtió en un ícono, encarnando una fantasía de amor y éxito para millones de espectadores. La química entre ellos en pantalla era innegable, y cuando ésta se trasladó a la vida real, las expectativas se dispararon. Los fans esperaban una historia de amor de cuento de hadas, y cuando esa historia llegó a su fin, la decepción fue palpable para muchos. Es en este punto donde las declaraciones de Demet adquieren especial relevancia. Al hablar de Can Yaman como un punto de anclaje y un puerto seguro, ella está recontextualizando su relación más allá de la simple etiqueta de pareja mediática. Está sugiriendo que a pesar del escrutinio público y la intensidad de sus carreras, su vínculo ofreció un espacio de estabilidad y apoyo mutuo. Esto no solo es valioso para ella, sino que también ofrece a sus seguidores una visión más matizada de las relaciones en el ojo público. El énfasis en el crecimiento personal y profesional es otro aspecto crucial. La fama puede ser una fuerza abrumadora. Ser catapultado a la estratosfera del estrellato a una edad relativamente joven, como les ocurrió a ambos, presenta desafíos únicos. La Canst.
Ante exposición, la necesidad de mantener una imagen pública, las demandas de los rodajes y las giras, todo ello puede generar un estrés significativo. Que Demet reconozca que Can Yaman jugó un papel en su proceso de adaptación y maduración en este entorno turbulento es un testimonio de la profundidad de su conexión. No se trata solo de romance, sino de camaradería y apoyo en la adversidad. La idea de que la relación la obligó a ver ciertas cosas sobre sí misma es particularmente interesante. Las relaciones intensas a menudo actúan como espejos, reflejando nuestras fortalezas y debilidades. En el torbellino de la fama, donde la identidad puede volverse difusa, tener a alguien que te ayude a mantener los pies en la tierra y a comprender tus propias motivaciones y límites es invaluable. Demet parece haber encontrado en Can Yaman no solo un compañero romántico, sino también un catalizador para la introspección y el autodescubrimiento. La mención de la separación de la vida profesional y personal es un tema recurrente en las entrevistas con figuras públicas, pero las palabras de Demet resuenan con una autenticidad particular. La línea entre el yo público y el yo privado puede volverse borrosa, especialmente cuando la vida privada se convierte en material de entretenimiento. Su aprendizaje en este aspecto, el haber desarrollado una mayor conciencia sobre la protección de su espacio íntimo, es una habilidad vital para cualquier persona en el ojo público, y especialmente para una joven actriz que navega las complejidades de la fama. El debate en redes sociales, que ella misma parece reconocer, es una manifestación de cómo los fans a menudo proyectan sus propios deseos y expectativas en sus ídolos. La narrativa de la pareja perfecta es poderosa y seductora, pero rara vez refleja la complejidad de las relaciones humanas. Al ofrecer una perspectiva más reflexiva y madura, Demet está invitando a sus seguidores a ver más allá de la superficie y a apreciar la humanidad de las personas detrás de los personajes y las noticias. La frase "un capítulo importante de crecimiento" es la clave que encapsula el sentimiento general. No es una reivindicación del pasado ni una queja sobre el presente, sino una apreciación del valor intrínseco de una experiencia que, aunque haya terminado, ha contribuido significativamente a su evolución. En un mundo donde a menudo se juzga el éxito por la duración de las relaciones, Demet está redefiniendo el valor de una relación en términos de su impacto en el desarrollo personal. Es importante destacar el contexto cultural en el que se producen estas declaraciones. La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensidad, la devoción de sus fans y la rápida evolución de las carreras. En este entorno, la capacidad de Demet para articular sus reflexiones con tanta claridad y honestidad es un acto de valentía. Demuestra una madurez emocional que trasciende su edad y su estatus de estrella. Podemos inferir, entonces, que la relación con Can Yaman fue mucho más que un romance fugaz para Demet Özdemir. Fue una fase de aprendizaje intensivo, un periodo de desafíos y descubrimientos que la moldearon como persona y como profesional. La conexión que compartieron, aunque ya no sea romántica, dejó una huella indeleble en su camino de vida. Sus palabras nos recuerdan que las relaciones, independientemente de su resultado, tienen el potencial de ser fuentes invaluables de aprendizaje y crecimiento. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a reconocer el valor de las personas que han pasado por nuestras vidas, incluso si sus caminos se han separado del nuestro. En última instancia, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman son un recordatorio conmovedor de la complejidad de la vida, incluso para aquellos que parecen vivir en un mundo de glamour y fama. Son un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar las experiencias, tanto las alegres como las dolorosas, en lecciones que nos impulsan hacia adelante. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado las recientes y reveladoras declaraciones de Demet Özdemir sobre lo que Can Yaman significó para ella, destacando cómo esa etapa fue crucial para su crecimiento personal y profesional, un capítulo de aprendizaje y comprensión mutua en medio de la vorágine de la fama. Hemos explorado cómo sus palabras ofrecen una perspectiva adulta y reflexiva, invitándonos a valorar el impacto formativo de las relaciones, independientemente de su duración. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Les sorprendieron? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan estas reflexiones? ¿Cómo ven ustedes el impacto de las relaciones en el crecimiento personal y profesional? Déjenme sus comentarios abajo, los leo con mucho interés. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran
Me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también siguen el mundo del espectáculo turco, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.